Hola gente, un gusto que estén nuevamente por acá en el canal. Hoy toca el turno de hablar sobre un paquete poco conocido del motor de base de datos Oracle y que tiene su origen allá por la versión 11G Release 1, la cual fue liberada en agosto de 2007, o sea, hace casi 16 años atrás. Y vamos a ver cómo nos puede facilitar esas tareas de comparación de datos entre tablas y cómo podríamos inclusive sincronizar la información de las mismas. Pero antes de observar las funcionalidades que vamos a establecer algunos puntos importantes sobre lo que es este paquete, este redescubrimiento de este paquete que se llama DBMS Comparison. ¿Ok? Vamos a ver un poquito sobre qué cosas serían importantes tener en consideración. Este paquete provee una interfaz que me permite a mí comparar dos tablas e informarnos sobre las diferencias en los datos entre ellas. También puede informarnos en detalle sobre las filas específicas con las cuales se cuenta con diferencia entre las tablas que se están comparando. Puede hacer convergencia de los conjuntos de datos de las filas de los registros de las tablas, tomando a una de ellas como maestra para poder alinear completamente al otro. Adicionalmente, este paquete puede ser utilizado para hacer una replicación bajo demanda simple de tablas ordinarias, ya sea entre esquemas de una misma base de datos o entre esquemas de distintas bases de datos, ya que puede utilizar un DB-Link como canal para poder establecer dónde se debe hacer dicha comparación. A nivel de seguridad, el paquete puede ser controlado de alguna de las dos maneras siguientes. Una, a través del privilegio de ejecución sobre el paquete, ya sea los usuarios o roles respectivos que van a utilizar el paquete, o a través del privilegio de ejecución de catálogo rol. ¿Ok? Esas son las dos maneras en que se puede controlar dicho paquete. El DBMS Comparison tiene varios subprogramas, entre ellos un procedimiento que es el que se encarga de hacer la creación de la comparación, otra que es una función que es la que se encarga propiamente ya de hacer la comparación producto del análisis previo que se hizo con el procedimiento de comparación, y un procedimiento adicional que lo que hace es hacer una convergencia, una unión entre los datos de las dos tablas que se están comparando. Esto es un modo de ejemplo. El que tienen ustedes ahorita en la pantalla es cómo se crea a través de un bloque anónimo, cómo podemos crear una comparación entre dos objetos entre los parámetros que le pasamos. Inicialmente debemos de pasarle el nombre que va a llevar la comparación que vamos a realizar, que se va a guardar dentro de un objeto de la base de datos. Le voy a indicar el esquema y el objeto de origen. Luego inmediatamente se puede indicar si la comparación se va a hacer a través de un DB-Link, cuál es el nombre del DB-Link entre las dos bases de datos, y luego se especifica el esquema y el objeto en caso que sea una base de datos remota. Luego tenemos por acá la manera de cómo llegar y cómo generar a partir de este análisis que una vez que ya se ha realizado sobre las dos tablas, cómo obtener, si es posible, si existe o no diferencias dentro de las tablas que se han comparado dentro del modelo anterior. Y a través de este simple script, de este bloque de anónimos de PLSQL, podemos identificar o obtener no solamente el ID que va a ser necesario para poder extraer la información de la comparación que se realizó, sino también si que nos despliegue un simple mensaje de que si se encuentran o no se encuentran diferencias en la comparación de los dos objetos. Entonces, lo que nos daría sería básicamente un par de líneas donde nos indica el ID del escaneo y el mensaje, como les dije previamente. También podríamos utilizar un conjunto de vistas que se proveen dentro del diccionario de la base de datos que me permita extraer información básicamente de los resultados de la comparación que se está haciendo. Siempre se va a tomar como referencia el ID del escaneo realizado para poder obtener los datos que andamos buscando para nuestra comparación.
A modo de empleo, estas son las vistas disponibles que se encuentran dentro del diccionario de datos, donde podríamos extraer información de la comparación que hemos realizado. Ahora bien, eh, dentro del procedimiento de Converge que hay a nivel del DBMS, eh, yo puedo o requiero tener cierto tipo de permisos especiales sobre los objetos entre los cuales voy a manipular. Para el efecto específico del objeto donde yo voy a hacer el proceso de convergencia o de unión de datos, va a ser necesario tener permisos de insert, de update o delete sobre la tabla. Y existen dos maneras de cómo hacer esa convergencia a nivel de valores a través de este paquete en el caso del procedimiento. Uno es a través de una forma en donde yo le especifico en cuál de los dos lugares los datos deben de tomarse en consideración para hacer dicha comparación. Entonces, este procedimiento tiene dos parámetros que se pueden setear para indicar en dónde es que debe hacerse esa fusión a nivel de los datos. La primera, que es el local wins, me permite a mí indicarle al paquete que los valores de las columnas locales deben de reemplazar, perdón, los valores de la base de datos remota, cuando esos valores son distintos. ¿Ok? Entonces, el local wins mantiene los datos en la tabla de origen y reemplazo, en este caso, los datos de la tabla de destino. Y en su efecto contrario, el remote wins, lo que indica es que los valores de las columnas de la base de datos remotas van a reemplazar los valores de la base de datos local, cuando esos valores sean encontrados y que sean distintos. ¿Ok? Entonces, a manera de empleo, este es un pedazo de código o PLSQL que me va a permitir hacer el llamado al procedimiento de Converge que se va a encargar de hacer precisamente ese trabajo de fusión de los datos. ¿Okay? Todos estos scripts van a estar al pie específicamente del video para que ustedes lo puedan retomar y los puedan utilizar. ¿Ok? Y básicamente cuando ejecutemos ese bloque de código anónimo, vamos a encontrar un resumen y donde nos va a decir en dónde fueron los datos, en este caso fueron fusionados, y la cantidad de dichos registros que han sido, en este caso, actualizados. Como les dije, las funciones serían insert, edit o update. Entonces, esto es un punto importante de tomarlo en consideración. Veámoslo más sencillo. Vamos a hacer un pequeño demo de cómo podemos utilizar ese paquete y cómo le podemos sacar provecho al mismo. Para efectos de este video, vamos a utilizar, por supuesto, nuestro laboratorio que habíamos creado previamente con la versión 23C gratuita para desarrolladores. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer aquí un sudo al usuario Oracle y vamos a setear las variables de ambiente para utilizar en este caso la instancia de base de datos que habíamos creado. ¿Ok? Entonces, lo tengo en negrita para que se pueda ver bastante bien. En este caso, vamos a conectarnos inicialmente a la base de datos acoplado con usuario system. ¿Ok? Recuerde que he simplificado los passwords para que sean mucho más sencillos, perdón, a nivel del usuario. Estamos conectados a la versión 23C. Y vamos a ver, como dije, el paquete DMS Comparison tiene bastantes parámetros o subprogramas los cuales ustedes pueden escanear un poquito más dentro de la documentación para aprender sobre qué es lo que hace cada uno de ellos directamente. Y aquí están definidos algunos de los procedimientos que son necesarios para lo que es la parte de gestión. Cada vez que genera una comparación entre los paquetes, estos se almacenan dentro del diccionario de la base de datos, dentro de un objeto, y uno puede purgarlos, puede borrar una comparación específica para que no quede ahí directamente. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer esta prueba y ya yo previamente he brindado los privilegios de ejecución sobre el paquete
DBMS Comparison al usuario HR y también le he dado los privilegios de ejecución sobre el catálogo rol. En este caso sería necesario eh, ejecutar, digamos, de esta manera el otorgamiento de los privilegios, ¿ok? Como en el caso específico, yo soy System ahorita, yo no puedo otorgar esos privilegios, tiene que ser con el usuario SIS, pero más que todo es para que vean cuál sería la manera en que tenemos que dar los privilegios, ya sea sobre el paquete o sobre directamente el procedimiento de ejecución, el rol sobre el catálogo. Y en este caso, System sí puede otorgar dicho privilegio. Vamos a conectarnos con el usuario HR, que es el usuario para demo, por lo general. ¿Ok? Y vamos a ver que en este caso, yo ya previamente había hecho un ejemplo. Tenemos estos objetos dentro del esquema de HR. Voy a borrarme la tabla que previamente había creado para esto. ¿Ok? Listo, hemos borrado la tabla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una copia de la tabla de empleados propiamente para poder hacer este ejemplo a nivel de función. ¿Ok? Hemos creado la tabla de copia, ¿ok? Con los mismos campos. Vamos a poner acá sign 80, ¿ok? Para ver que es la misma estructura de la tabla de empleados, ¿ok? Sin embargo, aquí es un detalle importante a la hora de crear una tabla como producto de otra. No se transfiere todo aquello que tenga que ver con constraints a nivel de la tabla. Y esto va a ser muy importante porque uno de los requisitos que tiene el paquete es que ambas tablas que se quieren comparar deben de tener una llave primaria, deben tener un índice sobre el cual se puede hacer el proceso de comparación directamente. Ahorita no vamos a hacer gran detalle, ahorita lo vamos a hacer propiamente. Y primero que todo, vamos a ver cuántos departamentos distintos hay dentro de la tabla de empleados. Entonces, perfectamente podríamos llegar y escoger un departamento X, en este caso, por ejemplo, el departamento 90, y borrar los registros de la tabla de empleados de copia para hacer una diferencia entre ambas tablas. ¿Ok? Entonces, si hacemos un conteo y verificamos, efectivamente nos vamos a dar cuenta que ahora tenemos una diferencia de 3 registros entre una tabla y la otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que realizar a nivel de este proceso? Bueno, tenemos que crear lo que sería un subconjunto de comparación o un, un modelo, por decirlo así, una especie de patrón de comparación entre tablas. Y en este caso le voy a decir que quiero que esa comparación se llame comparar tablas de empleados, que le estoy diciendo que en este caso, bueno, vamos a hacer un pequeño cambio acá, porque aquí le estaba colocando como primer tabla, que tome como tabla de referencia la tabla de copia y como tabla de destino de empleados. Y realmente lo que queremos es hacerlo al revés. Vamos a cambiar esto por acá. Y lo que quiero es que entonces compare los registros de la tabla de empleados del esquema HR con los registros de la copia que hemos realizado. Si yo ejecuto el llamado al paquete de BMS con este procedimiento, van a ver que una vez que lo ejecute, él llega y me va a decir que dicha comparación no es posible porque hace falta un índice en la tabla remota. ¿Ok? Entonces, eso es necesario para poder llegar y hacer ese tipo de comparaciones. En este caso, a la tabla remota vamos a agregarle una llave primaria. Le voy a decir que el empleado ID es un primary key. Ya la hemos alterado. Y recuerden que a la hora de llegar y agregarle un constraint de facto, automáticamente la base de datos crea un índice sobre dicha columna. ¿Ok? Y ahora nuevamente vamos a llegar y vamos, ahora sí,
a crear nuestro conjunto de comparación. ¿Ok? Bueno, otro detalle. En este caso, yo ya previamente había hecho esta prueba y cuando yo quiero hacer una comparación y ya previamente tenía guardado eh, un registro o había realizado algo con el mismo nombre, entonces me va a dar este error. Me dice que ya existe una conversión realizada sobre el objeto con ese mismo nombre. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, en este caso, es llamar al paquete que se encarga o que nos sirve para lo que es el proceso de gestión a nivel eh, de hacer la limpieza de estas comparaciones y que es un subprograma, es un procedimiento que se llama Comparison. ¿Ok? Vamos a borrar y nuevamente, ahora sí, vamos a proceder a llamar al paquete para poder crear la comparación. ¿Ok? Me dice que el procedimiento ha sido ejecutado correctamente y ahora vamos a ver si efectivamente existen o no existen diferencias entre las dos tablas que hemos llevado a cabo. ¿Ok? Ahí se ejecutó. Aquí tenemos que encender el, el eco. Nuevamente vamos a llamar al paquete y nos dice que el escaneo es el número 43 y que efectivamente encuentra diferencias entre la comparación realizada a nivel de las dos tablas. ¿Ok? Entonces, tomando estos datos, yo puedo ahora, teniendo el ID, puedo llegar y puedo eh, hacer una consulta para determinar cuáles son aquellos datos eh, que son los que son distintos dentro de las tablas. Y en este caso va a ser necesario en que formateemos un poquito esto. Vamos a poner este formato a 40, el esquema de nombre con formato a 10. El objeto es pequeño también, entonces vamos a ponerlo format a 15 y vamos a ver si ahora se ve mucho mejor. Ok, perfecto. Y ahí tenemos, dice que en el escaneo ID 43, que se llama comparar tablas empleados dentro del esquema HR, eh, existen tres diferencias en este momento establecidas o hemos encontrado tres diferencias. Si yo llego y yo hago una consulta a otra de las pistas que tenemos, se llama User eh, Comparison Row Diferencias, vamos a obtener igual otra cantidad importante de requisitos. Voy a poner acá igual. Bueno, ya esta estaba la columna de index format a 20. Creo que esta es la única que tenemos que hacer acá. Y por último también la columna de, vamos a ver, index name, la fecha de última comparación. ¿Ok? Vamos a ver, columna, last time, format a 15. Vamos a quitarlo. Aquí podemos, creo que hacer un poquito más pequeño eso. Yo creo que eso se nos está se me borona un poquito el formateo por el tipo de letra que estoy utilizando en la terminal para que ustedes puedan fácilmente ver los datos. ¿Ok? Entonces voy a hacerle acá, voy a filtrarlo por el scan ID que corresponde al número 43 y vamos a ver qué podemos obtener. Vamos a ver, era el número 43 o 44.
No, aquí está, es el número 44 más bien en el proceso, que es el 2 de mayo, según la hora que tenemos en mi equipo actualmente. ¿Ok? Entonces, vamos a venir por acá. Y este me dice a mí, según el valor del índice, cuáles son los que están distintos en una tabla y en la otra. O sea, si efectivamente, si yo llego y yo le digo que seleccione, en este caso, en la tabla de empleados, si vemos la tabla de empleados, nuevamente vamos a poner un 80, ¿ok? Si le digo, seleccióneme el empleado ID from de la tabla de empleados, where el empleado ID no se encuentre dentro de la copia que hicimos previamente. Vamos a ver que efectivamente nos dice que el 100, el 101 y el 102 no están. En este caso, hacen falta eh, hacen falta en la tabla de la copia. ¿Ok? Entonces, bajo este esquema y con lo que hicimos previamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, va a ser muy diferente. Inclusive, podemos encontrar también a través de la siguiente consulta, vamos a poner, permítanme un segundito y les paso esta otra consulta por acá. Vamos a ver si tomé bien el valor de la consulta. Creo que aquí le agregué. Eh, ya veo, ya veo. Utilizamos un poquito por acá. Ya, esto bien para que se vea. 43, 42. Ok. En este caso, a través de esta consulta, yo puedo llegar y encontrar a nivel de comparación cuáles son a nivel de la columna, lo mismo que hicimos acá a través de esta consulta común y corriente, cuál es el nombre de la columna, el índice que hace falta y nos dice dónde está. En este caso me indica que están en la tabla local y que no se encuentran en la tabla remota. Entonces, no es necesario que lo haga a través de esta consulta, sino lo podría hacer a través de la comparación de los datos que se encuentran en este caso guardado parte del modelo que hemos implementado previamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle, en este caso, que tome la información para lo que es este proceso de, de la comparación que haya hecho y le voy a decir que quiero que estos datos sean, eh, sean unidos o sean haya una convergencia de manera local que gane en este caso la tabla de origen. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es que va a igualar la tabla eh, de copia con los datos de la tabla de origen, ¿ok? Y que nos muestre cuál fue el resultado de dicha ejecución. Vamos a ver, aquí algo nos cambia. Ah, ok, listo. Creo que tenemos un carácter aquí, no hay ningún problema. Vamos a ejecutarlo. Y nos dice que efectivamente, a la hora de hacer esa ejecución, me dice que 0 registros en la tabla local fueron fusionados, pero que en la tabla remota ahora hay 3 que sí se generaron. Entonces, si yo ejecutara en este momento la consulta que hicimos manual sobre la tabla de empleados,
donde el ID no se encuentre acá, nos debería dar que ya no hay registros. O sea, en este momento, efectivamente, si yo hago conteo de los registros que hay en la tabla de empleados y en la copia, ambos deberían ser exactamente igual. Y así lo es, son iguales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un detalle interesante. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a borrar el modelo de comparación y vamos a verlo tal vez con una tabla más sencilla. Vamos a ver un tema. Aquí vamos a crear la tabla T1, donde en este caso, bueno, la tabla T1 ya existe. Vamos a borrar la tabla T1 y voy a borrar la tabla T2 y vamos a ver si tengo la tabla T3 también creada por acá. Listo. Y borramos todas las tablas. Ok, vamos a crear de nuevo la tabla T1. Vamos a crear la tabla T2. Ok, y vamos a poblar, en este caso, la tabla T1 con unos valores. Ok, simple y sencillamente lo que estamos metiendo es una secuencia de 1 a 10 en la columna X, que hemos dicho que es un number, y en la columna Y, que es un char, una X. ¿Ok? Y vamos a insertar en la segunda tabla, en la T2, también unos datos, y en este caso, por ejemplo, solamente del 1 al 5, con los mismos valores que hay en la tabla 1, pero en este caso solo del 1 al 5. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo, en este caso, vamos a modificar la tabla T1, le vamos a agregar que la primera columna es una llave primaria y la tabla 2 vamos a hacer exactamente lo mismo para poder hacer una comparación entre ambas tablas. ¿Ok? Y vamos a decirle, vamos a utilizar el procedimiento para hacer la comparación entre la tabla T2 y la tabla T1. ¿Ok? Y vean que la diferencia es que en este caso le estamos diciendo que tabla T2 y tabla T1. Hay que tener mucho cuidado y precisamente por eso quiero mostrarlo acá. ¿Ok? Ah, bueno, en este caso también tenemos ya existente este modelo de comparación. Vamos a borrarlo. ¿Ok? Listo. Y vamos a crearlo nuevamente. ¿Ok? Listo. Si ejecutamos, en este caso, el procedimiento para ver si se encuentran diferencias, efectivamente nos va a decir que existen diferencias encontradas y que el scan ID es el número 45. ¿Ok? Si yo hago la consulta directamente sobre las vistas del diccionario de la base de datos, vamos a encontrar que dice que en la tabla, en el ID del escaneo 45, para la comparación que se llama Compara tablas T, en el esquema HR existen 5 registros diferentes con respecto a tabla T2. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a llegar y vamos a indicarle, con base en esa comparación que estábamos haciendo, que quiero hacer igual una función indicándole que en la tabla local es la que gana. ¿Ok? Y entonces recuerden que va de T2 a tabla T1. ¿Ok? Y aquí en este caso, vean que la diferencia es que como la tabla T2 tenía menos registros que la tabla T1, él lo que ha hecho es que ha borrado 5 registros en la tabla de destino. Entonces, en este caso, la tabla T1 ahora debe tener solo 5 registros. Y la tabla T2
mantiene sus mismos registros, pero ambas tablas ahora se encuentran totalmente iguales. ¿Ok? Entonces, esto es algo importante de tener en consideración, que es muy importante a la hora de hacer el modelo de comparación, a dónde es que debe de redirigirse, en este caso, cada uno de los distintos, por decir así, a dónde es que deben de hacerse los cambios de la tabla de destino. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el modelo de comparación, porque una de las cosas que se pueden hacer a la hora de hacer dicho modelo es llegar y indicarle a través de un parámetro adicional cuáles son las columnas que tienen que tomarse en consideración. Inicialmente se toma en consideración aquellas columnas que son llaves o que están indexadas dentro de una tabla para poder hacer la comparación. Pero yo también le podría decir a través de la generación del modelo que tome como lista de columnas a todas las columnas de una tabla. Entonces, vamos a hacer ese otro ejemplo para que ustedes vean cómo, cómo se ve esto directamente. ¿Ok? Entonces, vamos a truncar un toquecito aquí la tabla T1. Vamos a truncar la tabla T2. ¿Ok? Y la tabla T3 no la hemos tocado por el momento. Entonces, no hay ningún problema. De hecho, nada más vamos a verificar que efectivamente no tenemos registros dentro de la tabla T3. No existe. Ni siquiera existe. Entonces, estamos bien. ¿Ok? Y vamos a crear entonces, en este caso, vamos a crear la tabla T3 para hacer nuestro modelo de comparación. ¿Ok? Entonces, vamos a poner por acá, tabla T3, donde X es un number y Y es un char. ¿Ok? Y adicionalmente a eso, le vamos a decir que modifique la tabla T3 y que le agregue el constraint PKT3, primary key, y le vamos a decir que X es la columna de X es lo que es llave primaria para esa tabla. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos a poblar los registros de la tabla 1. ¿Ok? Y tenemos los 10 registros de la tabla 1. Y ahora vamos a tomar para efectos, en este caso de este ejemplo, vamos a ingresar en la tabla T3. Bueno, podríamos usar la tabla T2 bien para no usar una tabla adicional. Y ya sabemos que es idéntica, no importa. Usemos la misma para seguir con el ejemplo del caso anterior. ¿Ok? Entonces, en la tabla T2, la diferencia es que vean que ahora hemos incluido del 1 al 5, pero la Y tiene covalor Y también, no X. Esa es la gran diferencia en este ejemplo que estamos mostrando. Y le vamos a decir a la base de datos que haga una comparación, ¿ok? Bueno, aquí creo que nos va a dar un error porque no hemos creado, no hemos borrado el modelo anterior, si mal no me equivoco, vamos a ver. Sí, no lo hemos borrado, ¿ok? Entonces, antes de ejecutarlo y que nos dé un error, primero que todo vamos a borrar la comparación que inicialmente habíamos hecho, ¿ok? Listo, ahí está. Ahora sí. Entonces, como les dije, vamos a decirle a la base de datos que compare el contenido de la tabla T1 con la tabla T2. ¿Ok? En el mismo esquema. La única diferencia es que le hemos agregado un parámetro adicional que es column list. Y column list me permite llegar y indicarle, en este caso, cuáles son
las columnas que deberían de formar parte de la comparación. Y al poner un asterisco le estamos diciendo que todas. ¿Ok? Y, bueno, vamos a ver. Creo que por acá tenemos un carácter que se nos metió. Listo, ahora sí. Listo, ahí está. De hecho, por eso fue que no, se nos veía un poco raro. ¿Ok? Y aquí sí está más explícito, más claro cuando vemos que dice columna list, asterisco. Entonces, como les digo, eso nos permite especificar que haga una comparación, pero a nivel de todos los valores de todas las columnas. ¿Ok? Uno como dos. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ver a dónde fue a parar, con qué ID tenemos nuestra comparación. Y nos dice que es el 47 y que si hay diferencias encontradas. Por supuesto, van a haber diferencias porque sabemos que habíamos visto que habían datos que no eran iguales. ¿Ok? Y si nos vamos aquí a otra consultita que estaba interesante, que nos decía en resumen dónde estaban las diferencias. ¿Ok? Tomando en consideración que esta es la 47. ¿Ok? Ah, bueno. eh, no se llama, el modelo se llama eh, compara tablas T. ¿Ok? Entonces, compara tablas T. Vamos a hacer otra vez la consulta. Mm, Aquí no nos está mostrando la información. Bueno, luego vamos a ver. Recuerde que estamos haciéndolo en vivo y entonces eso a veces puede ser que algo no nos funcione por alguna razón específica. Entonces, vamos a ver nuevamente, vamos a través de la otra consulta, y nos dice que efectivamente en el IT 47 de Compara Tablas T tenemos actualmente 10 registros con diferencia. Acuérdense que en este caso es T1 y T2. Y la comparación va de T1 a T2 y ve que dice que hay 10 de diferencia. ¿Qué pasa si yo ejecutara en ese momento el, el proceso de convergencia? Vamos a notar de que nos va a igualar la tabla T1 con la tabla T2. ¿Ok? ¿Cuál hubiera sido la diferencia? Que en este caso, todos los objetos que se encuentran, en este caso, todos los registros de la tabla T1, T2, si lo hubiéramos hecho solamente por la llave, del 1 al 5 se hubieran respetado y el 6, 7, 8, 9 y 10 hubieran sido insertados en la tabla T2 con los valores X. Sin embargo, en este caso, al correr el modelo, al ejecutar, nos dice que en la tabla remota fueron fusionados 10 registros. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la tabla T1 tiene sus 10 registros originales, pero vean qué ha pasado con la tabla T2. Ahora es totalmente idéntica a la tabla anterior. ¿Ok? Entonces, eso es parte de la diferencia en que hay. ¿Qué sería lo normal? En este caso hay que tomar en consideración, como les digo, que hay que tener mucho cuidado con las columnas que se toman en consideración a la hora de llegar y realizar el modelo. ¿Ok? ¿Qué pasaría? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un key sobre la tabla T2. ¿Ok? Vamos a borrarla. Y la tabla T2 vamos a poblarla con los mismos que anteriormente estábamos conversando. ¿Ok?
los mismos que estaban con Y. También vamos a borrar de una para que no nos dé errores el modelo de comparación. Y vamos a volver a ejecutar el mismo. Vamos a crear otra vez la comparación de la tabla T1 a la tabla T2. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver cuál es el ID del proceso de comparación, que me dice que es el número 50. ¿Ok? Y vamos a verificar qué nos dice la consulta ahora. Y nos dice que también hay 10 de diferencia. Entonces, en este caso, vean de que la llave primaria hace exactamente lo mismo que todas las columnas. O sea, las va a ver la una con la otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos borrar este que está acá. ¿Ok? Este modelo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a incluir una nueva comparación, pero en este caso le voy a decir que la columna que debe tomar en consideración es la columna X. ¿Ok? Solamente la columna a nivel de la llave primaria. ¿Ok? Y veremos en esta nueva generación. Bueno, creo que aquí nos faltó un detalle. Borramos, lo volvimos a crear. Sí, estamos bien acá. Y vamos a ver. ¿Ok? Dice que es el 53 y que hay diferencias encontradas. ¿Ok? Y vamos a ver cuánto nos dice que hay ahora a nivel del modelo. Vean que nos dice que solamente hay 5. Entonces, como está tomando la columna X como referencia, entonces vean que ahora sí tengo el efecto que yo ando buscando, que es que en el caso de las tablas, lo que voy a querer es que del 6 al 10, que son los registros que no están por llave primaria, sean insertados en la tabla T2. Ese es el efecto que quiero buscar. Vamos a ver si efectivamente lo obtenemos como resultado. ¿Ok? Vamos a ver. Listo. Aquí tenemos un pequeño otro que se nos metió un carácter acá. Y vean de que dice que en la tabla remota han sido fusionados 5 registros como tal. Entonces vamos a ver. Si hago la tabla T1, la consulta, tenemos que de 1 al 10 es X. Y si vemos en la tabla T2, ahora tenemos ¿qué cosa? Tenemos los valores de la tabla T2, pero aquí hay un detalle interesante, que vea que nos insertó la llave primaria, el 6, 7, 8, 9 y 10, pero no nos está actualizando la columna número 2, eh, porque no forma parte del modelo a nivel de comparación. Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, eso es una manera, hay muchas otras cosas que se pueden utilizar a nivel de ejemplo, pero esto es como para que puedan ir metiéndose dentro del paquete y puedan sacarle provecho al mismo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llega la parte del demo. Espero que les haya parecido interesante y los espero en el próximo video. ¿De acuerdo? Muchas gracias.